cuando usted, por ejemplo, escribe un elemento, es bien importante considerar que al elemento nosotros lo vamos a copiar con su símbolo, con su número atómico, con su peso atómico y aquí arriba las valencias que el elemento tiene. Electrones de valencia o número de oxidación. Es bien importante también entender que los elementos, la primera letra de cada elemento es mayúscula. Así lo va a escribir, siempre la primera letra va a ser mayúscula, la letra del par va a ser minúscula como para poder diferenciar los elementos. Cada elemento de la tabla puede tener esta característica, puede tener características como la del oxígeno. Este elemento puede comportarse como un anión o como un catión, porque sus valencias lo dicen así. En el caso del oxígeno, solamente puede ser un anión, y en el caso del calcio, cuyo número atómico o posición es 20, número atómico, peso atómico, y su valencia en la tabla periódica aparece como 2. Cuando no aparece con ningún signo, entonces nosotros vamos a definir que ese elemento es un catión. Todos estos con carga se llaman iones, pero también hay iones que tienen carga o que es la unión de dos elementos juntos para poder formar un ion. A estos iones nosotros le llamamos iones combinados, porque este es un ion que tiene esta fórmula y que su carga final es -2. La combinación de los dos es su carga final. Entonces, para ello nosotros también podemos averiguar qué es lo que sucede con este ion. Por ejemplo, este ion tiene un nombre y aparece en el reverso de su tabla periódica y se llama sulfato. El sulfato es un ion combinado, y al ser un ion combinado significa que la suma de las cargas no va a ser 0, va a ser -2. En este caso, como ya lo aprendimos, el oxígeno tiene 2 cargas negativas y hay 4, total 8 cargas negativas. Forzosamente el azufre debería de ser +6, porque el azufre, los +6 menos 8, nos da el valor de la carga del ion, que eso ya lo vimos. Ahora, cuando son iones combinados se pueden unir tanto a elementos positivos como el sodio, tanto a elementos positivos como el calcio. ¿Sí? ¿Se pueden unir? Sí se pueden unir, porque este es un catión y este es un anión. Entonces, ¿se van a poder unir? Sí se van a poder unir. Ahora, este ion es combinado y la carga de todo este ion es -2. ¿Qué significa eso? Que usted necesita, para neutralizarlo, 2 cargas positivas. En este caso, si usted lo uniera al sodio, estos dos se unen. Entonces, ¿qué va a resultar? Como estos dos se unen, el sulfato tiene 2 cargas negativas y el sodio una carga positiva, entonces la lógica me dice que voy a ocupar 2 sodios para poder neutralizar al sulfato. Entonces, cuando se unan, y como por regla siempre escribimos a la parte positiva, Na2 que ocupo, SO4, porque de este solamente ocupo 1. Ahora, ¿qué sucedería si el sulfato se une al calcio?
Si este ion se une al calcio, ¿cuál es la carga de este ion? Es menos 2. ¿Cuál es la carga del calcio? Más 2. O sea que para neutralizar las cargas, yo solo voy a ocupar 1 y 1 de cada uno. Entonces, ¿qué fórmula resultaría? Ca, porque el calcio es el positivo, SO4. Ahora, viene la parte que es un poco más compleja de entender. Porque, ¿qué va a suceder si en esa formación de compuestos aparece el aluminio, que es más 3? ¿Qué va a suceder si aparece el aluminio, que es más 3? Entonces, fíjense en algo. ¿Cómo voy a neutralizar si el sulfato tiene 2 cargas negativas y el aluminio tiene 3 cargas positivas? ¿Cómo lo voy a neutralizar? Entonces, es bien importante entender esta parte porque aquí, en esta parte, yo necesito equilibrar las cargas. Entonces, aquí ocurre un proceso bien fácil y es que para neutralizarse, yo sé que necesito de este aluminio, si utilizara 1 y 1, va a haber deficiencia porque el sulfato es menos 2 y el aluminio es más 3. Entonces, en ese caso aplico una técnica que es sencilla, que las cargas las cruzo como cantidades. La carga va arriba, la cantidad va abajo de cada elemento. La carga arriba, entonces las cargas las cruzo como cantidades. ¿Qué significa eso? Que si la carga del sulfato es 2, es la cantidad que voy a ocupar de aluminio. Y como la carga del aluminio es 3, es la cantidad de sulfatos que yo voy a ocupar para poder neutralizar. ¿Qué significa esto entonces? El aluminio, entonces yo voy a ocupar 2 aluminios. ¿Y cuántas cargas voy a tener? 6 cargas positivas. Y aquí aparece el uso de algo en compuestos en química, que es el paréntesis. SO4. ¿Cuánto voy a ocupar de SO4? Como la carga del aluminio es 3, es la cantidad que voy a ocupar del SO4. Entonces la fórmula me va a quedar de esta manera. Eso significa que, ojo, la carga no cambia. Miren, sulfato, ¿cuánto es la carga del sulfato? Menos 2. ¿Cuánto es la carga del aluminio? 3. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Y 3 por 2? 6. O sea, las cargas se igualan. Por eso le menciono que cuando esto suceda y se le dificulte, solo intercambie las cargas. Es más fácil. Así se forman la mayor parte de los compuestos. Ojo, independientemente de cuál compuesto usted forme, el azufre siempre va a ser valencia 6 y el oxígeno menos 2. Menos 2, 6. Menos 2, 6. Siempre va a ser 6. O sea, la valencia que tenían los elementos en el ion se pueden unir con cualquier otro elemento positivo, pero la carga no cambia. Entonces, fíjese, vaya, por ejemplo, el ion NO3. Este ion se llama nitrato y tiene carga menos 1. Eso aparece en la tabla periódica. ¿Por qué tiene carga menos 1 el ion nitrato? Ojo, menos 1 es un ion combinado con la suma total de la carga menos 1. Entonces, aquí yo voy a tener 2 del oxígeno, que van a sumar menos 6, porque menos 2 por 3, menos 6. Entonces el nitrógeno tendrá que ser valencia 5, porque más 5 menos 6 matemáticamente nos va a quedar menos 1. ¿Cuál es la carga del ion? Menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí lo vamos a probar. ¿Sí? Con sodio, igual, con calcio, con aluminio, con lo mismo que hicimos el ejemplo anterior.
¿Se pueden unir este ion negativo con este ion positivo? Sí, porque este es un anión y este es un catión. Si este es -1, el nitrato es -1 y el sodio es +1, para equilibrar sus cargas solo van a ocupar 1 y 1. Entonces la fórmula me va a quedar NaNO3. Ahora, ¿qué va a suceder si el nitrato se une con el calcio? En este caso, ¿qué le dice a usted el compuesto? Es sencillo, porque calcio 2 positivos y nitratos 1 negativo. O sea que yo necesito 2 de estos para neutralizar a un calcio. ¿A quién pone primero? Al positivo, al catión, Ca. Pero como yo necesito 2 de estos iones combinados y no lo puedo poner junto los dos números, entonces hago uso de paréntesis, NO3, que en mi ion. ¿Cuánto necesito esto para neutralizar? Necesito 2. Mire, con el aluminio, ¿qué va a suceder con el aluminio? El aluminio carga 3. El nitrato carga -1. Entonces, ¿qué le dice la lógica? ¿Cuánto voy a ocupar de nitrato, que es -1, para neutralizar las 3 cargas positivas del aluminio? Entonces voy a ocupar paréntesis 3. Y ahí lo neutralizo. Independientemente de cuál compuesto yo forme con este ion, aunque aparezca así, así o así la fórmula molecular de ese compuesto, usted nunca va a cambiar que en todos los casos el nitrógeno siempre va a ser valencia 5. Porque viene del ion original, siempre va a ser 5. Siempre va a ser 5. Ahora, algo bien importante que usted tiene que entender en este tema es que los iones, esos que aparecen ahí, y los compuestos, ion, compuesto. Este paréntesis es bien importante entenderlo y voy a hacer el ejemplo con este, porque en este compuesto yo tengo 1 mol de aluminio, pero el paréntesis tiene un 3 fuera. Entonces, con eso yo concluyo que tengo 3 moles de nitrógeno. ¿Por qué? Porque solo hay un nitrógeno, pero afuera del paréntesis hay un 3. Entonces yo tengo 3 moles de nitrógeno y voy a tener 9 moles de oxígeno, porque como tengo 3 y el paréntesis 3 está afuera, entonces voy a tener 9 moles de oxígeno. Considerando que el aluminio pesa 27 gramos, considerando que el nitrógeno pesa 14 y considerando que el oxígeno pesa 16, entonces nosotros vamos a tener 213 gramos de este compuesto, que va a ser igual a 1 mol. 1 mol de este compuesto, porque es el peso total. Entonces, si nosotros tomamos este, por ejemplo, solamente es para sacar los pesos. Si nosotros tomamos este, yo voy a tener aquí 1 mol de calcio, porque el calcio está solo. Voy a tener 2 moles de nitrógeno y 6 moles de oxígeno. ¿Por qué? Porque el paréntesis me multiplica a todo lo que está dentro. Entonces, solamente para que les quede como información. ¿Qué sucede acá? Tengo 2 moles de aluminio, tengo 3 moles de azufre y voy a tener 12 moles de ¿quién? De oxígeno.
Los paréntesis, ojo, los paréntesis nos ayudan a separar cuando los iones son compuestos. Recuerde que este no es un ion individual, es un ion de dos elementos y esos dos elementos tienen carga. Jóvenes, eso puede pasar con cualquier ion de la tabla periódica. Es bien fácil cuando el ion es único o es solo, pero cuando el ion es combinado, entonces lo mejor es que usted saque la carga del ion. Lo hice con el nitrato. Mire, voy a poner este ion que es PO4 y tiene un nombre en la tabla y tiene carga -3. Ese ion PO4 se llama fosfato. Ya tiene un nombre, pero recordemos que ese ion es un ion combinado. Entonces, ¿cuál va a ser la carga de cada elemento dentro de ese ion? El oxígeno es -2 por 4 -8, por lo tanto el fósforo debería de ser 5, porque más 5 menos 8, esto me va a dar igual a ¿cuánto? A -3. Ahora, fíjese qué interesante es esto, porque supongamos que este ion PO4, fosfato, yo lo uno con el sodio. ¿Cuánto es la carga del sodio? 1. Y la del PO4 es -3. Entonces la lógica me dice que si yo quiero formar ese compuesto, voy a ocupar 3 sodios. ¿Sí o no? Porque cada sodio me aporta una carga positiva para neutralizar una carga -3 de este. Entonces la fórmula quedaría Na3PO4. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que así usted puede nombrar, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el ion? Fosfato. ¿A quién le puso al par? Al sodio. Entonces usted lo va a llamar fosfato de sodio. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjese en algo. ¿Qué va a suceder si yo uno al fosfato con el calcio, que es valencia 2? Uno es 3 y el otro es 2. Ahí entro como en un conflicto. Entonces, si ahí entro en ese que uno es 3 y el otro es 2, ¿cómo los equilibro? Entonces usted que le cruce las cargas. Y ahí va a utilizar paréntesis. Entonces, la del fosfato es 3, la del calcio es 2. Entonces, como la valencia del ion fosfato es -3, esto significa que yo voy a ocupar 3 calcios. Porque se intercambia la carga, así como lo hicimos con este. Paréntesis, PO4. ¿Cuál era la carga del calcio? 2. Entonces va a pasar como cantidad ahí. ¿Y cómo se va a llamar ese compuesto? Fosfato de calcio. Así se forman los compuestos en química. Y así usted ve una fórmula y le da nombre. Recuerde algo. Todos los compuestos en química se forman de la unión de un catión y un anión. En química inorgánica. Y la suma de las cargas de todo el compuesto, tanto positivas como negativas, debe ser 0. Y la regla básica para escribir una fórmula en química es que la fórmula en química usted la va a escribir siempre el catión primero y por último, ¿quién es el anión? Todo este ion compuesto. ¿Quién es el anión? Todo este ion compuesto. ¿Quién es el anión? Todo este ion compuesto. ¿Cómo se llamaba este ion? Sulfato. Sulfato de aluminio. Nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de aluminio. ¿Qué va a suceder si uno el fosfato con el aluminio? El aluminio es 3 y el fosfato es -3. Este va a ocupar 1 y 1, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo quedará la fórmula? AlPO4 sin paréntesis y sin ningún otro número porque solo ocupamos un catión que neutraliza a un anión. ¿Cómo se va a llamar? Fosfato de aluminio.